Adelante, Rubén. Buenas tardes. Estás muteado, Rubén, ¿eh? Me ha apagado el micrófono, Rubén. Ahí Ahora estamos. sí. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por participar en este nuevo curso, el primer curso de este año 2024. Es también un privilegio contar con María Eugenia, un poco encabezando esta propuesta de este curso. Tal vez muchas o muchos de ustedes hayan hecho el del año pasado, que ha sido un curso que siempre para nosotros fue un modelo por la participación tan amplia desde todos los distritos de nuestro colegio, desde el sur hasta el norte, y haber podido combinarla con estas recorridas presenciales que se hicieron en 3 sábados diferentes, recorriendo un poco las obras y demás, que creo que le dio como un cierre muy bueno. El objetivo siempre, decimos, de ustedes que trabajan, que están matriculados, la mayoría están habilitados, o bueno, y si no están haciendo el esfuerzo para poder estar y para ejercer la profesión, siempre está la famosa pregunta, bueno, ¿para qué está el colegio? O ¿para qué me sirve el colegio? Nosotros estamos convencidos y estamos trabajando en esa dirección, que hay una prioridad que tiene que ver con el desarrollo y el ejercicio de la profesión, tratar de ir mejorando y darle las herramientas para poder trabajar en forma mucho más ágil. Y en ese sentido, ustedes saben que estamos trabajando está en proceso de licitación, un nuevo sistema que es como el motor de cálculo de ingreso de los expedientes, que tenga que ver con un valor real, para tener un honorario de referencia respaldado por el colegio que sea real. Y bueno, y a partir de ahí también hay un proceso de discusión con las cajas para que los aportes eh, vayan proporcionalmente a través del tiempo, en algún momento llegando a uno. En esta cuestión donde hay que trabajar mucho, y tenemos que trabajar mucho haciendo, creo, docencia y hablando mucho entre nosotros en el valor que tiene nuestro trabajo. Por lo tanto, hay un honorario que nosotros por el cual tenemos que pelear, y también tenemos un sistema previsional que cuando uno recién se recibe es bastante difícil pensarlo, pero cuando ya uno se pone grande empieza a ser, digamos, una herramienta o un objetivo importante, porque en definitiva quienes trabajamos y hacemos proyecto y dirección y no somos desarrolladores ni empresarios, está todo bien, pero digo, es como una particularidad, sino para la mayoría de la población de profesionales, es lo que vamos a tener el día que dejemos de trabajar. Y por lo tanto, estos aportes que no son un impuesto y que a veces se ponen tanto en discusión, son lo que nosotros tenemos para ese momento donde después de haber trabajado mucho, podamos tener una recompensa o un resarcimiento o un reconocimiento a esa tarea. Entonces, ese es como el objetivo prioritario. El segundo que tenemos tiene que ver con la formación y la capacitación. Pensamos que en general, por ahí los distritos más grandes tienen esta posibilidad por la cercanía con la facultad y demás, de estar mucho más cercanos a los procesos de discusión o de renovación o de formación, pero que en la medida que nos vamos distanciando, si bien hoy la tecnología nos permite estar mucho más informados que lo que pasaba hace muchísimos años, pero también creemos que es muy importante seguir formándonos y capacitándonos, porque tiene que ver también con el mejor ejercicio de nuestra profesión. O sea, que nuestra profesión, nuestra disciplina, se siga capacitando para que las respuestas que demos a la sociedad sigan siendo un motivo para decir por qué tienen que elegirnos a nosotros y no por ahí a otras profesiones con las cuales tenemos un rango o un segmento sobre el cual competimos. Creo que es la palabra, competimos, porque como podemos hacer lo mismo, es una competencia sana, que tratamos de trabajar en forma conjunta para que las condiciones de trabajo sean las mismas, pero bueno, creemos que nosotros tenemos ese plus, y ese plus también hay que seguir alimentándolo en tiempo. En ese sentido se hacen los cursos, estos cursos de formación. Entonces, esta vez, ya poniendo el foco
en algunas particularidades que tienen que ver en el trabajo con el patrimonio, en esta propuesta que nos hizo María Eugenia. Hoy empezamos este proceso, estas 4 charlas donde van a participar, hemos gente que no son, algunos son colegas, otros no, pero que están como especializados en algunas partes, en alguna parte de todo este proceso de trabajo con el patrimonio, gente de muchísimo nivel y que para nosotros también, la verdad, tenemos que agradecer a María Eugenia el esfuerzo de siempre tratar de traer lo mejor que está dando vuelta en el tema como para que nosotros y nuestra matrícula pueda acceder también a ese tipo de información. Esto no es un curso de posgrado, pero sí decimos que muchas veces estos cursos tienen que servir para aquellos que vean que les interesa el tema, además sepan que en la facultad, tanto en la nuestra como en la de Santa Fe, por lo menos, hay las capacitaciones o los cursos de posgrado que le pueden dar un expertise muchísimo mayor. Y luego, bueno, también agradecerle a Viviana, que es el motorcito que garantiza que esto funcione, que los cursos funcionen, y todos los cursos que va haciendo el colegio, como siempre la predisposición para que esto pueda ocurrir. Así que bueno, agradecerles, que lo disfruten, traten de cumplir con estos requisitos mínimos de asistencia al curso y en lo posible, si tienen la posibilidad de hacer la visita, porque siempre creo que terminan completando, hacen un redondeo de lo que es el curso. Así que agradecerle a la gente de otras provincias, nosotros tratamos siempre de publicitar estos cursos que hacemos a los otros colegios de FADEA, porque nos parece que, digo, estamos seguros, digo, que son temas muy importantes y que le pueden servir no solo a quienes habitan nuestra provincia, sino también a muchos colegas de todo el país que están interesados por el tema. Así que bueno, muchísimas gracias y que disfruten del curso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rubén, Viviana, por el espacio. La verdad es que, bueno, el año pasado dimos un curso sobre la interdisciplina la intervención restauradora, porque yo, como explicó Rubén, soy licenciada en arte, hice un magíster en restauración edilicia y estoy acostumbrada a trabajar, digamos, con equipos de muchos profesionales diferentes según el proyecto, ¿no? Y a lo largo del recorrido de mis experiencias pude conocer a diferentes equipos que trabajan a nivel privado, a nivel universidad, CONICET, profesionales independientes, con los cuales hemos podido abordar proyectos, algunos más desafiantes que otros. Y lo que yo estoy, digamos, lo que les propongo es compartir esa experiencia a partir de las obras que nos han tocado intervenir. Yo siempre digo, comparto mi experiencia con sus aciertos y con sus errores, de los cuales siempre se aprende un montón. Así que convoqué en este ciclo de charlas a distintos profesionales que creo que nos brindan herramientas que son muy útiles a la hora de hacer un buen diagnóstico de una intervención, previo a la intervención. Algo que no es habitual que siempre se haga, no siempre, bueno, estamos como acostumbrados a trabajar un poco siempre sobre la urgencia, cuando en la intervención en lo patrimonial debería ser muchísimo más minuciosa, con más tiempos, y bueno, eso no es lo habitual, por lo menos en Argentina. Entonces, bueno, hay herramientas que nos permiten hacer un diagnóstico más preciso, de manera de que el momento de la intervención sea más eficaz. Y también, sabiendo qué es lo que se tiene que hacer y diseñando previamente una solución, también suele ser más barato, ¿no?
no nos encontramos con imprevistos cuando nos tenemos que subir al andamio o intervenir desde donde sea que es. Bueno, entonces yo creo que ustedes recibieron por mail un documento que es la Carta de Cracovia. Entonces ahí eh, les voy a empezar a compartir mi presentación. Muy bien. ¿Por qué les mando la Carta de Cracovia? Ustedes saben que la reflexión en restauración, quizás hay gente que ya hizo el curso antes o tiene su propia formación o sus propios estudios y conoce la evolución digamos, la reflexión sobre la restauración sobre patrimonio que comienza en el marco de la Unión Europea. Y desde la Carta de Atenas de 1930 hasta ahora ha habido una serie de reuniones donde se reflexiona sobre los modos de abordar el patrimonio, las mismas definiciones de patrimonio. Hemos hablado de esto, que empezaron siendo edificios singulares, monumentos, hasta extenderse a tramas urbanas, al concepto de ambiente, al concepto de patrimonio inmaterial. Es decir, ha habido una evolución en la reflexión sobre qué es lo patrimonial y cómo son las normativas para la intervención. En la Carta de Cracovia me interesó especialmente porque es cuando más se hace énfasis en la necesidad de un trabajo interdisciplinar, en la necesidad de hacer un diagnóstico en equipos interdisciplinarios y también en la necesidad de hacer un plan de acción y también un plan de protección a largo plazo. Y creo que eso es algo que nos debemos, por lo menos yo lo noto en el ejercicio de la profesión, que no se hacen diagnósticos correctos, quizás porque no se utilizan, digamos, o no se tiene el tiempo o los recursos económicos o la tecnología, y sobre todo se interviene, no se informa demasiado lo que se hace, no se dejan, digamos, informes donde uno hable de qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, con qué fórmulas, con qué tecnología, con qué materiales, que eso quede documentado y que quede a disposición de quienes necesiten hacer una nueva intervención, y tampoco se hace un plan de mantenimiento a largo plazo. En los casos de los edificios muy importantes deberían tener su propio plan rector o como quiera que se lo llame, ¿no? Como un plan integral de etapas de intervención y conservación de acuerdo a los usos y de mantenimiento. Entonces, en la Carta de Cracovia hace hincapié a esto y sobre todo en el párrafo 10 que dice: las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas para la construcción, reparación y o restauración del patrimonio edificado. La intervención elegida debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad con los materiales y las estructuras existentes, así como con los valores arquitectónicos. Entonces, sobre esta, digamos, idea de la investigación pluridisciplinar es que está enfocado esta charla, este ciclo de charlas sobre estudios previos. Entonces, en el día de hoy yo les voy a presentar una serie de casos que me han tocado intervenir, a partir de los cuales he ido convocando a diferentes profesionales. Esos profesionales que en las clases subsiguientes les van a hablar en detalle de las técnicas que fuimos desarrollando. Entonces, bueno, empezamos considerando esta cuestión de qué es lo mínimo que se tiene que tener al momento de intervenir, ¿no? Sobre el edificio, sobre el bien, el conjunto, lo que fuese, ¿no? Como todos los antecedentes que hacen a la historia, cuál fue el autor del proyecto, quién lo construyó, cuándo se inicia y cuándo se termina, el contexto histórico en el que fue hecho, los usos diferentes que ha tenido a lo largo de tiempo y si esos usos implicaron modificaciones. Luego hay que hacer, una vez que conocemos el edificio o lo que estemos por intervenir, hay que hacer una planificación que tiene, digamos, como objetivo satisfacer las necesidades de un cliente, público, privado, lo que fuese. A partir de ahí se hace un proyecto de rehabilitación
y un programa de actuación, ¿no? Hacemos una etapabilidad de la intervención. Y entonces, a partir de esta idea general, se empiezan los trabajos de inspección. Tenemos que caracterizar tanto su característica estructural como los materiales, ¿no? Entonces se hacen los planos, se hace una inspección de la estructura, de la cubierta, de los cimientos, de los vanos. Eso depende del nivel de intervención que se va a hacer. Si se hace una intervención muy rigurosa con demoliciones o cambio de aberturas, bueno, o solicitaciones a la estructura que son mayores de las previstas, habrá que hacer un refuerzo de cimentación, es decir, todos esos aspectos que tienen que entenderse y comprenderse bien in situ, no partir desde una teoría, porque muchas veces pasa que a lo mejor tenemos proyectos que demuelen interiores de edificios y dejan la fachada, y con un proyecto de una estructura de hormigón. Entonces, el proyecto es lo típico del cálculo de una estructura de hormigón, pero cuando vamos al lugar vemos que en realidad la cimentación es más compleja, es diferente. Entonces, por eso es muy importante antes de desarrollar completamente el proyecto hacer todo este tipo de inspecciones, la situación de los suelos, porque puede haber desperfectos en los pluviales, albañales o esas cosas que siempre aparecen, y entonces que nos condiciona el mismo proyecto, ¿no? Para ello se abren cateos, se toman muestras de los materiales y por supuesto se hace un relevamiento fotográfico, ¿no? Y fotogramétrico, que la fotogrametría es una metodología que nos ayuda mucho también a registrar todas las patologías y también a hacer el registro periódico de la intervención, de los cuales nos va a hablar la arquitecta Carolina que en la próxima clase. Luego se hace la evaluación estructural, que para comprender cómo es el comportamiento estructural, ahí los ingenieros estructuralistas evalúan la estructura y ver si este proyecto realmente se adecua o qué intervenciones hay que hacer. A partir de ahí se hacen informes de las tomas de muestras, se pueden hacer ensayos de laboratorio, y de las situaciones puntuales in situ se hacen ensayos no destructivos. De eso nos van a hablar el equipo del CONICET, de todo lo que es microscopía óptica y microscopía eh, electrónica, y también la arquitecta de Bruque, que es una empresa con la que trabajamos bastante seguido, que hace muchísimas tecnologías diferentes sobre ensayos no destructivos. Entonces, en este marco general les empiezo a contar algunos casos. Ustedes, si quieren hacer preguntas, la dejamos quizás para el final, o lo van escribiendo en el chat como ustedes quieran. Bueno, primero les cuento de esta casa, que es Casa Cenci. Cenci Cenci es el nombre de su constructor. Está en la esquina de Entre Ríos y Santa Fe. Esta es una foto antes de la intervención. El constructor, Felipe Cenci, es un constructor muy importante de Rosario. Hizo la primer bolsa de comercio, hizo la Facultad de Humanidades y Artes, bastantes casas digamos, entre 1890 y 1930. Y esta casa es la casa de rentas que hizo en la esquina adyacente a su propiedad, que es la que está al lado, esa que se ve verde, que es su casa particular. De hecho, entre la casa particular y esta propiedad, que era la casa de rentas, hay muchas situaciones en común que no son correctas a lo que debería ser una medianera, ¿no? Eso ha traído algunos problemas en la intervención. Como toda la, digamos, burguesía que había logrado cierto nivel económico, es muy frecuente en Rosario, por lo menos, y creo que en muchas ciudades, que construían estas casas de renta a principios del siglo XX para albergar a los inmigrantes, ¿no? A los parientes que venían de diferentes lugares, y bueno, y todo el flujo inmigrante que hubo en Rosario, sobre todo en el cordón industrial, pero en Rosario es característica esta tipología edilicia. Entonces cuenta con una planta principal y después diferentes plantas. Las fachadas generalmente estaban bastante ornamentadas y eran bastante ricas. Interiormente a lo mejor no estaban muy, digamos,
no eran como muy exquisitas en su estética. Sin embargo, casas en sí tenía verdaderamente detalles exquisitos. Y tiene una herrería maravillosa, mayólicas en la fachada y, bueno, mucha ornamentación premoldeada, puesta un poco como Art Nouveau, pero bastante mezclada, ¿no? Un poco demasiado profusa para mi opinión, pero como que no respeta un estilo muy puramente Art Nouveau. Entonces, bueno, esa casa la compró una empresa, Alianza Semillas, y el estudio Bertramone hizo el proyecto. El proyecto implicó, porque como el uso es completamente diferente, es toda una empresa que trabaja en muchas unidades de trabajo, entonces necesitaban como muchas oficinas, querían mantener mucha luz en las oficinas. Para respetar la fachada tuvieron que hacer una modificación interna bastante importante. Entonces, la idea era como demoler el interior, construir una estructura de hormigón que albergara todos los nuevos usos, mantener la terraza y esta cúpula, que es es bastante importante, y hacer arriba como un roof bar, ¿no? Se le llama así, un restaurante que sea de uso público y tenga acceso desde la calle. Bueno, entonces a mí, Almapiedra, nos convocaron primero para hacer una, un pliego para la intervención de la fachada. Mientras que el estudio Beltramones, junto con una empresa constructora, eh, ¿esto? Cierro. Perdón, se ocuparon de todas las demoliciones y según me iban informando, se encontraron con bastantes sorpresas, porque todo el sistema de columnas que sostenía como el primer nivel de locales estaba como con una cimentación bastante precaria, entonces tuvieron que hacer muchísimos refuerzos estructurales y fue un trabajo bastante complejo. Nosotros cuando hicimos el pliego, primeramente contratamos un dron porque es tan profusa la ornamentación y estaba tan deteriorada, porque bueno, además les cuento que esta casa como que tuvo una intención de abandono para demolición. Entonces se habían descuidado, le habían quitado las aberturas, había sido ocupada, entonces estaba verdaderamente en un estado muy malo en cuanto a la consolidación de todos los voladizos, los balcones. Entonces, bueno, para no perder detalle, ya que no podíamos afrontar un andamio para poder hacer el pliego, digamos, el estudio previo, entonces contratamos un dron y hicimos los planos de la fachada porque no había, para luego sobre esos planos hacer el registro de patologías y cuantificar los metros cuadrados de intervención, la cantidad de, digamos, el estado de refuerzo que había que hacer en los voladizos, las columnas y el estado del revestimiento y la cantidad de elementos a reponer. Entonces, ahora les paso un poquito de el vuelo del dron como para que vean que verdaderamente a veces es necesario tener las cosas a la altura de los ojos, ¿no? Y esto ayuda un montón porque hay cosas bueno, que no se pueden ver si no llegaste al andamio y cuando llegaste al andamio ya hiciste tu presupuesto y ese presupuesto no contemplaba un montón de cosas que hay que hacer y empieza el problema de los adicionales y eso hay que tratar de evitarlo porque cuando el cliente cuantifica su inversión tiene que tener cierta garantía, ¿verdad? Entonces, por eso esta herramienta la usamos bastante, es muy útil eh, y sobre todo la aproximación que va haciendo a cada uno de los espacios más críticos. Sobre la calle Entre Ríos, la ornamentación estaba muy deteriorada, pero bastante completa, mientras que sobre calle Santa Fe la habían directamente demolido, habían dejado que caiga. Y si ustedes se fijan acá al lado, la casa de al lado, que es esta que está aquí, que es la casa de Felipe Censi, directamente le habían demolido los balcones. Entonces, cuando se hizo la restauración, que la hizo otra arquitecta para un dueño diferente, bueno, a ver si lo podemos adelantar un poquito, a ver si lo ven.
En ese caso, los balcones los hicieron de vidrio, porque ya ni siquiera se podía recuperar la losa del balcón. En cambio, en este lado, sobre Entre Ríos, había bastante más detalle de los cuales pudimos tomar las fotos y el relevamiento y en el momento de la intervención los moldes para después reproducirlos sobre Santa Fe donde se habían perdido completamente. A ver, les adelanto un poco para ser más rápido. Esta es la casa de Felipe Censi, que había tenido sus balcones demolidos, y aquí estos balcones estaban directamente despojados, sobre todo los de este piso, de todo tipo de ornamentación que sí está presente acá. Entonces, bueno, pudimos cuantificar la cantidad de ornamentos a reponer y ver un poco cómo se hace eso, ¿verdad? Entonces, una vez que se hizo bueno, ahora les paso los planos de patologías. Si me dan un minuto les comparto. Entonces aquí sobre los planos que se tuvieron que ejecutar primero, que se dibujaron todos desde cero porque de hecho no existían, se hizo el relevamiento de patologías. Estos son los planos que se construyeron y sobre ellos se hicieron este tipo de relevamiento, donde cuantificamos todo este tipo de situaciones, ¿no? Después esto, en cada digamos, trama que se dibuja sobre fachada, se cuantifica la superficie. Entonces, cuantificamos la cantidad de grietas a tratar, fisuras, la cantidad de hierros que hay que consolidar o pasivar, cuántos metros lineales de cupertina hay que demoler o impermeabilizar. Es decir, una vez construidos todos estos planos de patologías, los llevamos a una tabla de cuantificación de superficie y de unidad por unidad de medida, y entonces al momento de entregar el pliego para la cotización se tiene claro, digamos, como se hace en cualquier otro pliego de otro tipo, ¿no? Pero bueno, acá vemos las patologías de los edificios patrimoniales. Y, por ejemplo, podemos hacer un listado de ornamentación porque lo que nos permite el dron es sacar una foto muy cercana de cada una de las piezas a reconstruir y entonces ahí ponemos cantidad de lo que hay que hacer de cada una de ellas. Entonces, al momento de cotizar uno tiene bastante claro la complejidad de cada caso, ¿no? Hay que hacer tanto de esto, tanto de lo otro. Uno puede imaginar qué tipo de molde, si es un molde flexible, si puede trabajar in situ, lo puede sacar y trabajar en taller. Todo eso varía los costos de la intervención, cómo hacemos los anclajes de cada una de las piezas. Bueno, todo esto es lo que ayuda a tener un relevamiento previo lo más detallado posible. Bueno, entonces ahora vemos esto es como está ahora, estamos en la etapa de la planta baja, ya se completaron todas las etapas y toda la ornamentación que estaba presente acá y no acá se pudo ejecutar. El tema, aquí hay algo que les quiero comentar. Calle Santa Fe, no sé si la gente de Rosario sabe que estuvo en obra. Estuvieron demoliendo el pavimento, no solo el pavimento, sino todas las carpetas, las losas de abajo, y para eso utilizan esas bobcat que generan una tremenda cantidad de vibración, y eso afecta muchísimo a los edificios históricos. Nosotros pudimos estar ahí, monitorear, pero por ejemplo enfrente, que es la Sociedad Española y que fue intervenida hace bastantes años, ahora están volviéndolo a tratar porque realmente ese nivel de vibración que genera todo ese trabajo, que por otro lado entiendo porque hablamos con la gente de obras públicas que no hay manera de hacerlo de otra forma, pero tenemos que estar muy atentos porque esto sucede en el centro, hay una parada de colectivos en calle Santa Fe muy importante, por eso estaba tan deteriorado el pavimento y era muy importante que se renueve. De hecho, ¿por qué estaba tan deteriorada la fachada sobre Santa Fe, no tanto como la de Entre Ríos? Precisamente por toda esa circulación de tránsito. Bueno, es decir, son
son cosas que hay que hacer, ¿no? Pero hay que estar atento a lo que tenemos que también monitorear constantemente de que no tengamos un problema luego, ¿no? Como pasó en el Jockey Club por la obra en calle Maipú, que también sufrió cantidad de vibración con esas máquinas y entonces las cosas que estaban consolidadas entran en riesgo, ¿no? Acá se ve los balcones que habían sido demolidas en la casa personal de Felipe Cenci y fueron reemplazados por balcones de vidrio y aquí están los balcones que, bueno, de estos se recuperaron a esto, es decir, pero porque teníamos un dato, si no quizás en este caso no lo había y no fue posible rehacerlo, ¿no? Bueno, acá está esta parte, balcón estaba totalmente pelado y lo pudimos volver a hacer. Y todas las ménsulas bajo cornisa no existían, que se repusieron, muchas de ellas se hicieron en taller y otras todas se hicieron en taller, las modelamos in situ con moldes flexibles sobre calle Entre Ríos. Muy bien, ahora les cuento sobre el Consulado de Italia. En el Consulado de Italia se hicieron muchas intervenciones internas y también la puesta en valor de toda la fachada. Y también hubo un proyecto de iluminación monumental que la verdad que afectó muchísimo la fachada, es decir, porque toda la canalización de la iluminación se hizo por fachada. Entonces se tuvo que intervenir un montón. Se construyeron los planos. En los dos casos no existían planos de fachadas, así que los tuvimos que construir y sobre cada uno de los planos hicimos el registro de patrologías como con este tipo de grilla de marcación. Y luego de cada una de los planos de patología, luego se cuantificó la intervención y luego una vez que se intervino, se hicieron el plano de intervención. Entonces, sobre la patología registrada, ahí lo podemos comparar con el plano de intervención, ¿no? Cada una de las patologías tuvo su metodología de intervención. Esta documentación es fundamental porque el día de mañana vemos una fisura que aparece en un lugar y no entendemos por qué, bueno, está documentado donde se hizo la canalización, por ejemplo, de los focos que se pusieron en la cornisa. Podemos entender qué es lo que pasa e ir a solucionarlo directamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante dejar todos estos documentos que estén disponibles con los dueños o donde fuera, ¿no? Aquí está la intervención, bueno, sobre la fachada de calle Oroño se hizo una intervención también muy grande porque, bueno, esta fachada tenía toda una enredadera que cubría esta ochava, que se hizo un trabajo de limpieza importante porque, digamos, lo ameritaba el nuevo proyecto que quería poner en valor la arquitectura del edificio y a través de la iluminación también, porque tiene una muy rica materialidad. Esta era la enredadera y luego cuando se sacó, tuvimos que hacer trabajos de limpieza del remanente de la enredadera mediante compresas químicas y ahí es cuando queda, digamos, se luce la iluminación, que era el objetivo de esta intervención, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a el monumento. Hasta el momento, los recursos de diagnóstico que utilizamos fueron fotografía y asentarlos en plano, en relevamientos planimétricos comunes. En el caso del monumento a la bandera, aquí utilizamos otra técnica, que es la técnica de fotogrametría, de las cuales les va a hablar Carolina la clase que viene. A nosotros, Almapiedra, nos contrataron para hacer toda la restauración de los altorrelieves de Bigatti y Fioravanti, los colosos, las esculturas que están del río Paraná y del Océano Atlántico que están en la proa. Además, hacemos como un asesoramiento técnico de la intervención, no de de todas las obras que se llevan adelante, la está llevando adelante hasta hoy la empresa Discon, porque no sé si se habrán enterado por los medios que se neutralizó la obra por falta de pagos, pero hasta el momento la empresa Discon fue llevando adelante todo el trabajo que
yo creo que no se conoce muy bien lo que necesitaba el monumento, porque hubo tantas historias, ¿no? Tantos momentos de intervención. El monumento es una estructura de hormigón revestido en placas de travertino. Y la verdad es que, más allá de lo estético, de la limpieza, de las obras de arte que lo ameritan porque son maravillosas, eh, había un problema de la estanqueidad de las placas, de la estanqueidad de la estructura de hormigón en relación a las juntas de las placas. Y el deterioro que eso lleva a la estructura de hormigón y también a los anclajes de las placas, sobre todo en el propileo. El propileo es la zona de atrás que tiene esas columnas tan altas donde está la llama votiva. Entonces, verdaderamente, el relevamiento de eso fue muy importante porque, eh, a ver, vamos a empezar. Bueno, les empiezo hablando porque lo tengo ordenado así diferente, de los altorrelieves. Eh, a mí me pareció que el valor de estas obras de arte no es que no es que uno restaure una fachada hecha un poco con premoldeados comprados, y no, estos son piezas escultóricas únicas y de autor, necesitan como una valorización y un registro y un respeto y una minuciosidad mucho mayor. Entonces le sugerí a la empresa que hagamos un relevamiento fotogramétrico, que lo hizo Carolina. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de los altorrelieves está construido con placas de un gran espesor esculpidas, todas placas puestas tipo rompecabezas, ¿no? Entonces era muy importante evaluar placa por placa para intervenir placa por placa, ¿no? Aquí vemos el que estaba en la parte, en la fachada sur, que estaba muy alterado. Entonces esto es el plano que te genera la fotogrametría y que se registró placa por placa. Entonces, Carolina iba, se montaba un andamio especialmente para que ella pueda tomar las fotos a la distancia que lo requería, luego ella les va a explicar la metodología, y luego nos entregaba los archivos, imprimíamos y sobre esas impresiones en andamio hacíamos el relevamiento de las patologías de este tipo. Entonces, sobre eso se plasmaban las patologías, y una vez intervenido sobre esa misma fotogrametría, hacemos el plano de intervención. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, si tenemos un foco de determinado tipo de microorganismos, por ejemplo, que tienen que ver con las algas, y pusimos un determinado tipo de biocida, y en el tiempo vuelven a aparecer y no se sabe qué es, y se sabe que ahí hubo eso y fue tratado de esa manera y se puede volver a intervenir conociendo ya. O hay algún tipo de grieta que presentaba cierta inestabilidad, en este caso no la hubo, o algunas escorrentías que estaban motivados por ingresos de agua de los planos horizontales superiores y ciertos espacios entre placas donde generaba toda una escorrentía que se marcaba como una mancha oscura que tuvimos que intervenir con compresas. Bueno, es necesario intervenir sobre esa superficie horizontal superior, ¿no? Entonces, todo ese registro que nos hace entender qué es lo que le pasa placa por placa, ¿no? Aquí ven placa por placa registrado cada situación. Nos permite tomar la decisión a la hora de restaurar, si tenemos que intervenir ahí directamente o en su entorno, que nos ha pasado en este caso. Lamentablemente, si la obra se neutraliza, el entorno no va a ser intervenido, por lo tanto el trabajo que hicimos hasta ahora se va a deteriorar rápido. Esperemos que se solucione la situación. Bueno, y aquí ven, no les pongo todas las placas porque seguramente que Carolina les va a explicar mejor y tiene los archivos de mejor calidad. Aquí estamos interviniendo. Entonces, acá para que vean un poco la composición del espesor que tienen las placas, están ancladas a la pared, al hormigón de estructura, y están soportadas sobre unos pernos de sujeción que son la base. Cada placa tiene como dos agujeros donde se nota que ahí están los pernos que sostienen, ¿no? Se van como apilando, como se hizo todo el monumento. Apilaban
cada placa y luego hacían la lechada de adhesión por detrás. Entonces, bueno, es importante relevar el estado de esos anclajes. Y después, bueno, la patología más grande que tiene el travertino tan poroso y sobre todo este que da el sur, es toda digamos, el biodeterioro que va teniendo y que eso fue lo que nos dedicamos a limpiar con diferentes técnicas. Hicimos un tratamiento biocida y luego una limpieza con una máquina de vapor que es bastante minuciosa, pero nos permite trabajar dentro de las oquedades sin agredir con mucha presión de agua, que como una de los problemas de las placas de travertino es la alveolización, es decir, originalmente el travertino tiene oquedades naturales, pero con la acción de microorganismos, muchos de ellos que liberan ciertas sustancias que disuelven los carbonatos. Entonces las oquedades como que se van agrandando, también por acción del agua, el viento, se van agrandando, las paredes entre ellas se hacen más finitas y entonces ahí es cuando se generan costras negras y también se fragiliza y hay pérdida de material. No es muy frecuente, pero hay lugares donde son puntualmente graves. Es bastante sólido el travertino, no parece, pero sí es bastante sólido. Sin embargo, bueno, el tiempo hace que estas cosas prosperen y si no se atienden se van a agravar, ¿no? Por eso la máquina de vapor es bastante adecuada porque no ejerce presión, el calor tiene una acción biocida y a su vez va disolviendo todo lo que es el depósito biológico. Eugenia, En ciertos lugares Eugenia, había, sí, aquí hay perdón. una pregunta. Preguntan, ¿las placas de travertino actuaron como encofrado del hormigón? No, 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 no. Las placas de travertino se colocaron después de hecha la estructura de hormigón. Eh, se fueron adosando a la estructura de hormigón. Había todo un sistema de anclajes así por líneas, entonces se iban encajando una a otra y luego se hacían lechadas de hormigón por detrás no de hormigón, de mortero de adhesión por detrás, que no es nuestro mortero de adhesión tipo Claucol, sino que era un mortero de cemento, cal y arena. Y no todas las placas estaban colmatadas de ese mortero de adhesión. Entonces hay oquedades, no en el caso de los altorrelieves, ¿no? Sino después lo voy a comentar en el propileo. Y ese es el problema, porque no están colmatada el espacio entre el hormigón y la placa de travertino. Entonces, bueno, cuando ingresa agua, ahí se acumula el agua y es el problema. Pero eso ya lo vamos a ver. En este caso, los autores, Fioravanti y Bigatti, trabajaron en taller con unos bloques de travertino, en el caso de los altorrelieves, de más de 15 centímetros, y en el caso de los colosos, unos bloques de travertino inmensos. Eh, Trabajaron en taller con las máquinas de punto a partir de un diseño original, pasado a yeso, de la forma tradicional, ¿no? Entonces, bueno, esto, digamos, la estabilidad es mucho mayor porque son mucho más gruesas. No era un problema de estabilidad como si en el propileo, sino un problema de alteración de su imagen por estas patologías que tienen sobre todo que ver con lo biológico. Bueno, aquí vemos que ya está limpia una placa y aquí está el registro fotogramétrico del antes y del después, cómo puede quedar hecho con esta técnica. Es muy importante la documentación de planos o de fotogrametría en este caso, que nos pareció valioso para hacer, porque realmente es muy minucioso y se puede revisar con el tiempo, volver a él cuando hay alguna situación que no entendemos por qué apareció esta mancha acá, y entonces podemos entender e interpretar. Eso tiene que ver con el mantenimiento que se tiene que hacer a posteriori. Otra pregunta. Esto Aquí sí, dice, ¿qué ocurre con la humedad ambiente al trabajar con vapor? con la humedad ambiente al trabajar en vapor. Con Bueno, vapor. la humedad ambiente en el momento de trabajar, el vapor ejerce una acción biocida dentro de las oquedades
nos permite retirar el remanente del biocida química que pusimos, a veces lo hacemos con cepillo también, o a veces con bisturí, y luego cuando se seca y ahí no pasó nada, digamos. Cuando siempre vamos acompañando el clima, obviamente. Esperemos que le dé varios días de sol y después de varios días de sol aplicamos el consolidante y el hidrofugante. Obviamente que vamos trabajando con esas variables porque son importantes y es verdad lo que preguntan. Eh, es muy importante que esté bien seco antes de, si bien los consolidantes y los hidrofugantes nos generan una capa que no permite respirar, sí permite, pero está bien que esté bien seco. Y aquí tenemos muchos días de humedad y también tenemos mucho sol muy fuerte, así que hay que ponerse de acuerdo con el clima. Eso lo hacemos todos Claro. los restauradores. El travertino dice, ¿se protege con algún hidrorrepelente? Y bueno, ahora les voy a contar el tema de Bien. los hidrofugantes y No nos ahora adelantemos con las preguntas. Después hay sí. otra que dice, ¿qué se coloca en la superficie una vez restaurado para que no vuelva a dañarlo los agentes biológicos? Bueno, tiene que ver con los hidrofugantes y los consolidantes, que ya vamos a hablar de eso. Bien, Bueno, estos los colosos en los que estamos trabajando ahora. Fíjense cómo están construidos con diferentes bloques, lo grande que son esos bloques. Los bloques no encastran perfecto porque no están hechas con láser, sino que están hechos a mano. Entonces, las juntas es bastante irregular y son bastante anchos en algunos lugares. Ahora que las tuvimos que sacar porque estaban muy repletas de microorganismos y esos microorganismos habían disuelto el carbonato de la cal y entonces ya habían perdido cohesión. Entonces las sacamos y vimos que muchas de ellas estaban puestas como escallas de travertino para generar un mortero grueso. Y nosotros analizamos, ahora les vamos a contar el tema de la microscopía y de los análisis químicos que hicimos de los distintos morteros y replicamos lo mismo y mejoramos un poco porque vimos que necesitaba cierta dureza mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí es cuando sacamos muestras del mortero de junta y sacamos muestras del mortero de relleno de oquedades. Hicimos una análisis químico en GreenLab y nos da estos datos, ¿no? Tiene bacterias aerobias, tiene hongos y levaduras. Entonces eso nos permite definir el tipo de biocida que vamos a utilizar. Usamos una primera aplicación de un cloruro de benzalconio, que es un biocida general que ataca como todo el espectro biológico, y luego puntualmente hicimos otras limpiezas donde aparecían cuando uno aplica este biocida, el cloruro de benzalconio, reacciona, depende del microorganismo que hay, con diferentes colores. Ya es como que tenemos esa paleta, ¿no? Sabemos dónde hay hongos, dónde hay algas, porque depende cómo reacciona. A veces se pone azul, a veces se pone verde. Y algunos lugares no actúa, necesita otras cosas, que entonces ahí vamos, una vez que hacemos toda esa primera limpieza general, les voy a mostrar, bueno, tiene que ver con esto. Eh, puedo ver, le voy a compartir un archivo. No, mejor no les comparto nada, lo vamos a pasar porque estamos un poquito atrasados. Pero tiene que ver con esto. Bueno, les cuento el tema de lo biológico, ¿no? Entonces, cada biocida tiene, cada microorganismo tiene su acción. Hay biocidas genéricos y hay otros que son más puntuales, que una vez terminada la limpieza general, hacemos limpiezas puntuales. Depende de lo que encontramos con compresas que la vamos componiendo con diferentes químicos que son para atacar este tipo de situación. Lo que nos encontramos casi siempre, y acá les muestro, bueno, para eso hicimos análisis por microscopía electrónica, que luego les voy a mostrar en el próximo caso, así no nos demoramos. En la Facultad de Ingeniería hicimos la puesta en valor del módulo central de ingreso sobre Pellegrini. Y acá esto se lo comento para ver la misma situación del deterioro biológico que generan las fachadas al sur. Una vez que aquí se hizo un hidrolavado, ¿no? La situación, por ejemplo, del escudo, ¿no? Cuando se hidrolava, encontramos que nos queda de esta manera, y las cornisas, cuando se hidrolava, nos queda con este remanente de como que son como caminos de gusanitos, ¿no?
Esto es el tipo de microorganismo que actuó y disolvió el carbonato del símil piedra y generó toda esta situación. Entonces aquí también sacamos muestras, hicimos estos análisis por microscopía electrónica, que lo hicimos en el Instituto de Física del CONICET, de los cuales van a tener aquí dando la clase, la tercera clase, va a estar la doctora Martina Ábalos, que les va a explicar cómo funcionan las dos técnicas de microscopía electrónica, SEM y EDS. La microscopía electrónica de barrido y la que te permite conocer la composición elemental de cada uno de los microorganismos. Eso es una información muy valiosa porque aquí, a la vez que como en un análisis bioquímico podemos saber la composición, aquí lo podemos ver por analogía de forma con otro tipo de imagen. Entonces, comparamos estas de ingeniería que yo tenía de una intervención anterior con las que sacamos las imágenes que sacamos del monumento, y ahí vimos que había ciertas similitudes y otras cosas que eran otros, esos genéricos de bacterias aeróbicas. Bueno, hay más variedad, ¿no? Había más variedad dentro del travertino de cosas raras. Entonces, ven este tipo de cosas, uno va a la bibliografía a ver qué puede ser y con qué tratarla. Entonces podemos recurrir al heptatetrasódico, podemos recurrir no sé, al carbonato de sodio, al carbonato de amonio, y vamos tomando esas decisiones. Entonces estas imágenes, tenemos un análisis bioquímico general y unas imágenes que nos permiten, si tenemos posibilidad de comparar, digamos, con otros casos anteriores, podemos sacar conclusiones más específicas y saber con qué biocida trabajar más puntualmente. Y aquí tenemos el caso del propileo. Esta es la fachada que da sobre el patio cívico antes y después. El trabajo en este caso es que cada placa está anclada a la estructura de hormigón con unos pernos y a su vez con una lechada por detrás. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de relevamiento previo? Aquí se hizo sobre plano, no sobre fotogrametría. Estamos una vez montado el andamio, teníamos impresos los planos y íbamos placa por placa haciendo el relevamiento de todas estas patologías que ven acá: alveolización, costra, degradación diferencial, bueno, todo esto que ustedes ven. Pero sobre todo hacíamos un cateo por percusión para ver dónde estaba hueca la placa y dónde estaba colmatada. Y entonces la dejábamos marcada, placa por placa. Y sobre todo las juntas. Las juntas estaban todas, porque habían sido tratadas en diferentes situaciones, con silicona, con morteros rígidos, con poliuretano, muchas cuestiones, porque siempre fue el problema de esta estructura. Y todo ese agua que entra a través de la junta, eso se colmata, el vacío que hay debajo de la placa, detrás de la placa, ejerce una presión que puede generar un desprendimiento, sobre todo si los anclajes ya están corroídos, ¿no? Entonces, no son todos los anclajes de bronce como sí son en los altorrelieves. Aquí no, son de hierro. Entonces, en verdad es la tarea más importante y más urgente que hay que hacer en el monumento, y gracias a Dios, la verdad que se hizo en las tres fachadas, se pudieron poner todos los anclajes, porque luego viene una empresa que coloca anclajes epoxídicos tipo Hilti en los lugares donde están marcadas las oquedades. Placa por placa, un anclaje, 3, 5, así según el requerimiento. Es decir, la empresa puede cotizar la cantidad de anclajes a partir de ese relevamiento por percusión que se hizo in situ. Entonces, es como que y esa documentación queda hecha, porque luego en el plano, ven, fíjense, acá está la foto de cómo están las juntas llenas de crecimiento vegetal, es decir, ahí hay una cantidad de agua detrás que alimenta toda esta situación, ¿no? Bueno, entonces luego se hacen en los anclajes y en un plano se deja constancia de cuáles son los anclajes que se colocaron. Entonces, el día de mañana hay alguna situación y nosotros sabemos qué placa está anclada y qué no, cuál no, ¿no? Y si hubo alguna cosa que
que hizo que se moviera, que se fisure, que lo que fuese. Entonces, bueno, gracias a Dios se neutralizó la obra, pero la empresa va a terminar la última fachada que queda sobre el pasaje Juramento por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Porque estábamos a medias, se había quitado la junta de silicona remanente que ha habido, se estaban limpiando y no podemos cortar ahí, desarmar el andamio e irse porque esta es la situación de mayor riesgo de estabilidad. Entonces, bueno, se va a completar todo el propileo, va a quedar todo el interior y el exterior consolidado. Y luego, ahora empezamos a hablar de lo que consultaban de la protección final. El pliego pedía un hidrorrepelente. El tema es este, hicimos muchísimas mediciones de absorción. Hay unos hidrorrepelentes a base de silicato de tilo en el mercado, son bastante difíciles de conseguir realmente y mucho más últimamente. Y los que son hay base solvente y base agua. Los bases solventes son los recomendados para mármol porque tienen, digamos, tienen mayor penetración en porosidades más cerradas. Y los base agua para otro tipo de materiales, yo los uso para el símil piedra. Pero ¿qué pasa? Los bases solventes tienen un cambio de color muy importante, como ven acá, está hecha la prueba de un hidrofugante de Baker, que tiene un cambio de color importante. Y bueno, si se interviniese todo el monumento con la torre no hay problema, pero si va a ser por sector, era importante. Ese cambio de color no iba a quedar para nada bien. Por otro lado, entonces, bueno, empezamos una serie de investigaciones. Empezamos a hacer mediciones de absorción. Lo hicimos tanto sobre los altorrelieves como sobre las placas. Las mediciones para medir absorción de la piedra usamos el tubo Karsten o tubo en L, que representa esta columna de 10 centímetros de agua, la presión que hace el agua y el viento. Y se contrasta con una tabla. Entonces, medimos la absorción. Acá ven, esta es la pipeta Karsten. Es una pipeta que está graduada a cada un mililitro, simula la presión del agua y el viento y se mide durante 10 minutos, cada un minuto, cuánta agua absorbe y se hace como un cuadro de evolución de absorción. Entonces, bueno, eso fue lo que nosotros hicimos, tanto en placas como en los altorrelieves. El resultado que te da al cabo de 10 minutos, si absorbió más de 3 mililitros, es muy alta. Entre esto, bueno, aquí tienen toda la tabla para ir registrando. La verdad es que sin colocarle nada, nos había dado una permeabilidad alta en algunos sectores, en otros sectores mediana permeabilidad. Por supuesto que donde había oquedades muy grandes o fisuras, la permeabilidad era muy alta. Es decir, es bastante irregular el travertino. Cuando no tiene oquedades es muy impermeable, es muy consolidada, y cuando tiene oquedades es la física del lugar, ¿no? Del sector. Entonces, una protección había que ponerla, pero ningún hidrofugante que había en el mercado era conveniente porque tenía que ser base solvente y sin embargo cambiaba muchísimo el color y era todo un problema. Entonces, un asesor de la empresa nos recomendó utilizar un consolidante. El consolidante lo que genera es un depósito de sílice hidrolizada entre la porosidad del material, que lo que hace es volver más duro el material y a su vez reducirle la absorción. Entonces, el tema es que los mejores consolidantes para piedras calcáreas es el silicato de tilo, pero no se consigue en el país. Entonces nos recomendó un silicato de potasio que se había sido colocado en otra obra con muy efectivamente. Entonces hicimos la medición de absorción de la piedra tratada con silicato de potasio y verdaderamente reducía casi a impermeable, ¿no? No había absorbido entre 0,1 y 0,2. Entonces, bueno, dijimos, y no cambiaba el color para nada, la verdad que estaba muy bien, o era muy sutil el cambio de color. De hecho, es el que terminamos aplicando. Solo que, y ahora
bueno, les cuento esta situación, solo que nosotros lo aplicamos como se aplica un hidrofugante, pensando que era como igual. Fue un error que cometimos porque el hidrofugante se aplica a saturación y el consolidante no, evidentemente no. Nos dimos cuenta por qué. Porque aplicamos a saturación, estaba fenómeno, vino una lluvia y el consolidante que no había ha sido absorbido por la piedra, que se había quedado guardado en cada porito, empezó a escurrir. Y cuando escurrió generó unas escorrentías, unas manchas. Es decir, no muy grave, pero bueno, no estaba bien que eso esté. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos muestras de esas. ¿Qué hicimos? Tomamos un pedazo de travertino de una placa rota que estaba guardada en el monumento, la saturamos del silicato de potasio, la analizamos por microscopía electrónica. Y ahora yo les voy a mostrar, antes de contarle esto, después vuelvo. Estas son las manchas que había generado. Aquí estamos en el laboratorio del IFIR analizando la muestra saturada de silicato de potasio. Aquí vemos cómo había generado toda esta capa en las partes de que estaban súper saturadas, digamos, de silicato de potasio. Esto no es la textura del travertino. Y lo que permite ver, este es el informe del EDS, que son los picos elementales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un pico de oxígeno, porque el silicato de potasio, esta es la fórmula, ¿no? Potasio, sílice y oxígeno. Entonces tenemos acá el sílice, acá el oxígeno, es alto porque son 4 moléculas de oxígeno, acá tenemos el potasio y luego tenemos muy bajito el calcio que es de la piedra, se registraba, digamos, superficialmente como muy poco. ¿Qué hicimos después? Esa misma muestra, esta que habíamos cortado y habíamos saturado, lo dejamos, porque lo que averiguamos con el fabricante es que el silicato de potasio es soluble en agua. Entonces, sumergimos la muestra en agua durante 48 horas, o 24 horas fueron, y le volvimos a hacer el SEM. Primero el SEM, que es esta microscopía de barrido, donde vimos que ya se había abierto la textura, es decir, había empezado a solubilizarse con el agua. Y el EDS nos marca ya los picos de potasio mucho más bajitos y aparece más la cal, que es la piedra, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, a ver, esto con el tiempo y la lluvia se va a ir lentamente, entonces no es muy grave. Corregimos el método de aplicación, ya no lo hacemos a saturación, sino lo hacemos controlando que haya buena absorción y no quede remanentes dentro de las oquedades, y la verdad que nos dio un resultado que está muy bien y la impermeabilidad llegó a ser muy alta. Bueno, ahora les vuelvo a mostrar estas imágenes de antes. ¿Cuál es el tema? Es muy importante esto, que nos ayuda a los estudios previos para decidir qué productos. Para conservar símil piedra, casi todas las materialidades de nuestra arquitectura patrimonial, es importante la protección final. Pero ¿qué pasa con los hidrofugantes que hay en el mercado? Tienen una buena hidrofugación superficial. Acá, nosotros durante 4 años estuvimos trabajando con el CONICET para desarrollar un hidrofugante, con el Instituto de Química y con el Instituto de Física. Bueno, aquí ven una foto de una probeta de una fórmula a la que habíamos llegado, que tiene distintas, digamos, disoluciones, una parte en 8 de agua, una parte en 20 de agua, y saturábamos la superficie de esta probetita, que es de un mortero símil piedra, y veíamos la prueba de la gota, que lo que te da es la permeabilidad por cuánto se pega la gota en la base. Por ejemplo, acá la impermeabilidad es muy alta, acá mucho menos, y acá mucho menos, porque está más diluido, ¿no?, que acá. Hicimos esto y pensábamos que habíamos conseguido la super receta. Pero después, con microscopía óptica, acá está Martina Ábalos, que les va a dar la clase, la tercer clase, con un microscopio óptico, que se ve en la pantalla la imagen, se le pone una escalita, y vemos el tema de la penetración, y ahí está la cuestión. En el mercado
hay hidrofugantes que en superficie son fantásticos, uno los pasa, tira agua y se montan todas las perlitas, pero no duran nada. ¿Por qué no duran nada? O duran 1 año, 2, puntos. Es decir, uno piensa que es una inversión para 10 años por lo menos y resulta que a los 2 años llueve y está todo mojado. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente penetración o la penetración es muy irregular como en este, ¿no? Cuando debería ser mucho más regular como en esta, pero más penetración. Bueno, esto es algo que, como les contaba, me viene preocupando desde hace bastante porque se empiezan a deteriorar muy rápidamente los similpiedra que nosotros restauramos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en capa fina. Entonces, esa capa fina está hidrofugada, pero a los 2 años esa hidrofugación deja de ser efectiva y entonces empieza a deteriorarse y se deteriora rápidamente porque es una capa fina la que nosotros aplicamos. Entonces, por eso mi preocupación. Y en el 2018 fui a un congreso en Escocia donde me enteré de este proyecto que les quiero mostrar aquí, Nano Cathedral. Si quieren, entren a la página porque es súper interesante. Es un proyecto que pasó en el 2009 y terminó en el 2019. Se trataron distintas catedrales de Europa con eh, productos nanotecnológicos, consolidantes sobre todo, más que hidrofugantes, porque eran catedrales de piedra, de distintas empresas europeas. Entonces, cada empresa tomó una catedral de su país, la trató en el momento de la restauración y se hizo todo un monitoreo desde el 2009 que se inició hasta el 2019, con workshops de trabajo con restauradores y mediciones, con instrumentos de altísima tecnología, sobre todo si ven los videos que están subidos a YouTube desde la página. Los italianos que tienen unas máquinas, una tecnología para medir absorción y salinidad y demás que son fantásticas, ¿no? Se hizo todo el monitoreo y los que resultaron exitosos tienen estos productos, estas fábricas que producen eso, tienen certificación europea. Entonces con esto les quiero decir y los invito a que entren a la página y lo miren porque se van a dar cuenta de la dimensión de posibilidades que da la tecnología y los estudios de laboratorio y los estudios in situ para dar con mejores soluciones, ¿no? Y a veces creemos que ya lo sabemos todo y ponemos la receta de siempre y cada situación es diferente y hay que siempre estar evaluando. Y en este caso se evaluó durante 9 años. Una cosa es lo que pasa hoy y lo que va a pasar en el tiempo. ¿Por qué? Porque las ciudades son muy agresivas con nuestro patrimonio, ya les dije lo que pasó en calle Santa Fe y en calle Maipú, con el solo hecho de arreglar una calle y una parada de colectivo, y además las lluvias, que el régimen de lluvias es alto o no, pero las lluvias son mucho más ácidas que hace años, ¿no? Entonces, ver una mínima microfisuración genera un deterioro mucho más acelerado que antes. Entonces, es importante el monitoreo en el tiempo. Estos productos son los que vamos a importar, si Dios quiere, este año. Almapiedra va a traer, le paso el chivo, le digo, pero le explico por qué, porque para nosotros vamos a hacer este esfuerzo porque es importante. Son los productos de Tecnan, que es una de las empresas que participó en ese proyecto de Nano Cathedral en la Catedral de Vitoria-Gasteiz en País Vasco. Y ellos desarrollaron una serie de hidrofugantes y consolidantes a base de silicato de etilo que tienen mucha más penetración y algunos de ellos vienen como reforzados con biocidas. Quiere decir que no solamente no dejan absorber, sino que impiden la adhesión de materiales biológicos para que no se generen estos problemas y además otros son oleofugantes, que son los que se pueden aplicar incluso en el vidrio. Es decir, ahora sirve para arquitectura nueva, porque estos coating wall que hacen en la estructura de hormigón vienen muy bien, porque después cómo vas a limpiar el piso 14 una vidriera inmensa. Bueno, para eso se aplican estos hidrofugantes con oleofugante. Bueno, esto pasé un chivo, pero le expliqué por qué era importante. Y además porque viene de la mano de toda esta investigación que estuvimos haciendo 4 años con el CONICET y que hicimos una muestra, una experiencia piloto en el Museo Esteves. Los que participaron del curso del año pasado tuvieron la oportunidad de hacer la visita al Museo Esteves, el Museo Esteves de decorativo de aquí de Rosario.
que cuando se hizo una refacción del piso, que había sido un piso precioso de roble de eslavoño que se había levantado con una gran tormenta porque estaba tapado un albañal, se levantó el piso porque esta obra se hizo con el aporte de una empresa constructora de Rosario, y cuando levantaron el piso se encontraron con, podríamos decir, un yacimiento arqueológico, porque estaban los albañales de las primeras casas anteriores a esa casa del Museo Esteves, que, bueno, los arqueólogos y los historiadores que hicieron la visita guiada del curso nos pudieron explicar muy bien. Ahí está el arqueólogo y el decano de la Facultad de Humanidades de Arte, porque firmamos un convenio con ICET, Almapiedra y ellos, y la facultad, para la cátedra que hizo la excavación en un grupo de arqueología de la facultad, para probar una nanocalcita que desarrollamos con el Instituto de Química. ¿Cuál era el interés? El interés era dejar abierta, esto se tapó con el piso nuevo, ¿no? Pero esta parte que está acá es la tapa de un pozo que ellos hubiesen querido poder excavar. Es decir, están como todos los ladrillos tapando un pozo de un aljibe o un pozo que hubiese sido, saben, los arqueólogos encuentran un montón de datos históricos dentro de cualquier lago y en un pozo se ve que iba a ser como fantástico hacer esa excavación, pero no tuvieron el recurso para hacerlo. Entonces decidieron dejar abierta el piso para que se vea esa parte de nuestra historia y que además queda museológicamente súper interesante, y también con la posibilidad del día de mañana, si se consiguen los recursos, abrirlo y poder entrar en el pozo y poder hacer el relevamiento arqueológico. Entonces teníamos que tener consolidado esa parte del pozo, y nosotros probamos, que ya la estábamos desarrollando a través de este convenio municipalidad, porque el museo es municipal, universidad, CONICET, y con la empresa probamos la nanocalcita aquí. Aquí estamos con la doctora Martina Ábalos nuevamente. Ella con una microscopía óptica que llevó, porque se puede llevar ahora en un celular, hizo el registro del antes, pasamos la nanocalcita, aquí estamos impregnando el pozo, y 6 meses después hicimos el registro de lo que había sucedido. Y quedó informado a través de estos registros de la microscopía electrónica, cómo los cristales de calcita se van como depositando, digamos, funcionó más en el mortero, no en el ladrillo, obviamente, porque bueno, era un mortero de cal, ¿no? Bueno, con eso les quiero decir que también todos estos estudios previos te permiten diseñar soluciones y ver de hacer desarrollos, eh, a lo mejor que se pueden hacer localmente, como trabajar con el CONICET en conjunción con la municipalidad, todas estas alianzas pluridisciplinares, arqueólogos, historiadores, restauradores, químicos, para poder hacer intervenciones locales con productos locales y desarrollos locales. Y ahora vamos a hablar muy rápidamente, porque creo que estamos con poco tiempo, de una experiencia que ya comenté en la clase, en el curso anterior, en el Jockey Club. Hicimos la restauración de la fachada y había ciertos elementos ornamentales, como ven aquí, que son estos jarrones que son muy grandes y muy altos y muy voluminosos, que están asomándose a la calle, y había mucho temor de que esto esté en peligro de caída. Y a su vez estudiamos también el mástil, la base del mástil, con la empresa Bruque, que va a estar Nadia Rosenbrut en la última clase hablándole de todo lo que son ensayos no destructivos. En este caso, ellos tienen muchísima tecnología diversa que van aplicando según la necesidad. Entonces, cuando nosotros llegamos a una situación, le decimos cuál es el problema, y ellos nos ofrecen no una tecnología, sino una serie de tecnologías para ir contrastando resultados uno con otro y sacar conclusiones más completas, digamos, ¿no? En este caso usamos gammagrafía, termografía y esclerometría. Cuando llegamos a la cúpula, que es esto que está acá, la base a donde estaba anclado el mástil de la bandera, que medía 4 metros,
estaba en este estado. Entonces yo dije, opa, acá, ¿qué pasa con este hierro que está embutido acá hace 120 años? 110, no me acuerdo cuál era. Entonces lo llamamos a Bruque y Bruque hizo radiografía digital. En este caso es una gammagrafía. Lo que ellos tienen son unas placas flexibles que permiten abrazar acomodarse, digamos, al ornamento, y desde ahí tomaron las imágenes y encontraron el caño del mástil embutido y pudieron medir la corrosión. No, en esta imagen no tengo la medición de la corrosión, pero encontraron que toda esta zona que estaba metida en este lugar, todo agrietado, tenía la sección muy disminuida. Cuantificaron esa sección y el informe se lo entregamos a un ingeniero estructuralista para que evalúe si eso podía ser un problema o no. Es decir, trabajamos todos sacando conclusiones juntos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el ingeniero estructuralista? Calculó la velocidad del viento a esa altura, el peso de la bandera, el nivel de corrosión y tal, y dijo, esto hay que arreglarlo porque así no se sostiene. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Armar un andamio de los 4 metros del mástil para poder cambiar el caño y encamisarlo y poner un caño nuevo, porque realmente estaba en un riesgo muy grande. Y con estos grandes volúmenes escultóricos, ¿qué hora es? Que eran los que más miedo daban, porque acá pueden ver cómo se asoma al abismo semejante jarrón, que es más alto que yo, y tiene esta base tan esbelta, podría ser un riesgo. Entonces hicimos una evaluación. Y esta evaluación aquí la hicimos con gammagrafía, que aquí están viendo. Este es el emisor de rayos gamma y la pantalla está puesta acá. Esta es la gente de Bruque. Y vieron, acá están analizando, porque como toda gammagrafía hay que irse lejos cuando está emitiendo los rayos. Están aquí en esta cabinita que estaba en la terraza, analizando la imagen. Y lo que encontraron es que no había un caño de eje, sino que era toda una estructura perimetral de malla. Entonces, bueno, obviamente no iba a haber, el problema no era como en el caso del mástil, pero había que evaluar que todo este revoque con malla estuviese suficientemente consolidado. Entonces hicieron una esclerometría, que es una termografía para ver si había diferencias de temperatura grandes que indicasen fisuras o oquedades que pongan en peligro esa estabilidad, que no lo encontraron en gran medida, como ven, bastante homogénea la diferencia de color, que son las que te indican eso, simplemente el color es como perimetral, donde hay un cambio de color sobre la superficie. Y después hicieron una esclerometría para ver si la compacidad mediante estos sistemas de golpes de superficie estaba bien y dio bien. Entonces, en ese caso no se hizo nada. Así que vieron, había situaciones en riesgo, algunas parecían más graves y sin embargo no fue necesario intervenir y otras que no nos habíamos dado cuenta de punto había que intervenir. Lo mismo hicimos en la bolsa de comercio, esto lo paso rápido porque lo dimos en la vez anterior, porque realmente estamos como con pocos tiempos, yo creo que hablé, y me gustaría darle lugar a las preguntas. En la bolsa de comercio se había caído uno de estos modillones que están aquí, entonces subimos con un carro de estos a 30 metros de altura, hicimos ensayos termográficos con un termógrafo portátil y vimos que había una gran diferencia, es decir, acá se alberga evidentemente agua, con la penetración de agua, bueno, es una oquedad que puede albergar agua si tiene una fuente. Y vimos cuando llegamos al lugar de donde se había caído, que estaba atada con alambre, y entonces dijimos, esto no es original, porque antes se ponían unos hierros de 10 muy gruesos, eso no era original. Entonces dijimos, bueno, ¿cuántas estarán atadas con alambre? ¿Cuántas podrán caer? Entonces se hicieron unas gammagrafías, que aquí ven el emisor que estaba puesto en la terraza, de la fuente que estaba en la terraza, el emisor y la placa. Se hicieron las gammagrafías, acá ven la placa flexible y acá que viene el emisor que viene de la terraza.
Y con estas imágenes reprodujeron, este es un cuadrito que nos da una explicación porque nos muestra la imagen y no entendemos nada, pero Brooke se encarga de ponértelo legible. Y acá, por ejemplo, hicimos en 3 lugares. En una dio que no tenía nada, es decir, debe haber estado atada con alambre, porque el alambre tiene una sección tan finita que a lo mejor no lo ve. En otra estaba bien y en otra tenía una pérdida de sección importante. Estos son los anclajes que van desde la cornisa al gancho que lo sostiene, ¿no? Entonces, si una de 3 no tenía y otra estaba corroída, lo que se decidió fue, vamos a eh, ponerles pernos a todas para anclarlas a la... Y fue así que se pusieron estas varillas roscadas de acero inoxidable, 2 por ménsula, que atraviesan la cornisa. Ven aquí, ven todas las varillas que luego se cortaron, obviamente. Se puso un epoxi de estos tipo Hilti, que se mezcla el epoxi en el cartucho y se aplica. Y por encima de la cornisa se soldaron estas planchuelas, entonces quedaron colgadas así. Muy bien, esos son los casos que les quería compartir para que vean todo el espectro de posibilidades que luego vamos a ir puntualmente viendo en cada una de las charlas con cada uno de los especialistas, pero creo que para cerrar es importante eh, cerrar con estos puntos, ¿no? Que si quieren después lo leen en la clase grabada, les va a quedar eh, puntualmente para no perder tiempo y si quieren abrimos espacio para preguntas. Bueno, acá había algunas, yo voy leyendo, pero como hay varias preguntas hacia atrás, digamos, si alguien quiere después abrir el micrófono y preguntar directamente, lo puede hacer. Eh, bueno, ahí Maya pregunta si se puede visitar actualmente los cimientos descubiertos del Esteves. Y se pueden ver, hay una ventana de vidrio en el piso y se ven. Así que si quieren hacer la visita es muy interesante. Perfecto. Dice, en el caso del monumento, por el cambio de color, ¿se buscó un hidrófugo al agua? En el caso de poder unificar todo el color, ¿esos productos solventes son útiles? En el caso de símil piedra y por el color, ¿es óptimo estos materiales nuevos que se usan? Bueno, yo en el símil piedra prefiero los base agua porque si no se oscurece mucho el color. Y a medida que se va perdiendo en el tiempo suelen generar manchas. El base agua no. Lo que pasa es que no tiene mucha durabilidad en el tiempo. Y los mismos productos, por ejemplo, yo compro los de Baker, ¿no? Que son los Silres. Ellos tienen una carta donde te da el tipo de Silres, hay muchas fórmulas de Silres que son eh, la misma resina, diferente solución, no sé, y te da la permeabilidad, es decir, para superficies muy porosas, un tipo, para menos porosas, otro tipo, ladrillo, hay diferente. El tema es que no se consiguen acá, eso vos entras a Baker y te bajás y tenés un montón de opciones, pero eso en Alemania. Digamos, acá solamente viene lo que se usa en cantidad y lo que se usa en cantidad no es lo óptimo. Por eso decidimos no poner hidrofugante y sí poner un consolidante que reduce la permeabilidad, pero no genera el efecto gota. Bien. Otra pregunta dice, ¿qué tipo de hidrolavado realizaron? Agua caliente, ¿no? Vapor, ¿a qué distancia? Y si fueron probando también la apertura del pico o solo hidrolavado como medio de limpieza. Bueno, en las fachadas del propileo se hizo hidrolavado. Se hizo un hidrolavado con una presión controlada, con una abertura de abanico para no generar puntualmente algún deterioro. Ya les digo, el travertino es bastante duro, digamos. Y se hizo limpieza con biocida. En general se utilizó sobre la fachada de las placas, se utilizó cloruro de benzalconio, que es este como genérico, digamos, que trata todo tipo de microorganismos. Se hicieron varias pasadas, dejando 24 horas cada vez, 2, en algunas fachadas se hizo 3,
pero en los altorrelieves y en las esculturas hacemos esa primer limpieza con el biocida este genérico y luego enjuagamos, no usamos hidrolavadora en el caso de los altorrelieves, enjuagamos con agua, digamos de manguera, y cepillo, mucho cepillo. Y después puntualmente los lugares con costras negras o con algún tipo de alga que era persistente, hicimos compresas con carbonato de amonio, carbonato de sodio, ETA, tetrasódico, algunas otras manchas sacamos con agua oxigenada, que eran manchas más externas. ¿Aproximadamente en qué año se hizo la fijación de cornisas en la bolsa? En el 2018. Bien, que también lo vimos el año pasado a eso. Sí. La compresa química sería una venda con biocida que la dejan por una cantidad de tiempo. Sí, la compresa se puede hacer con distintos materiales soporte. Puede ser arcillas, pueden hacer pulpa de papel, puede ser carbopol, que es sintético, o puede ser eh, un papel absorbente también. Nosotros en este caso, como el biocida lo dejábamos por 24 horas, pero las compresas las íbamos controlando. Entonces, para poder controlarlas rápidamente, lo que hacíamos era poner una venda de papel y la íbamos pulverizando para mantenerla húmeda. Generalmente, como vieron en la foto del consulado, se tapa con un nylon y se deja un tiempo, pero en Monumento era imposible que nada se quede, ningún nylon, porque el viento es tremendo. Entonces manteníamos húmedo con un rociador y la íbamos controlando. Había quedado una pregunta atrás que decía con qué se rellenan las oquedades. Hicimos distintos tipos de morteros, pero la base es cemento blanco, cal y marmolina. En distintas proporciones, porque utilizamos marmolina blanca o marmolina amarilla, depende del lugar, digamos, del color que tenía, pero básicamente eso. ¿Qué producto se utilizó para el tomado de puntas en las placas del Monumento a la Bandera? Bueno, todas las placas verticales, todas las juntas verticales de la fachada se hicieron con un mortero parecido, quizás un poco más grueso, porque, bueno, la cantidad de árido aglomerante va en relación al espesor, ¿no? Obviamente. Entonces, pero básicamente era marmolina, cemento blanco y cal. Se tomaron todas las juntas verticales y las que eran juntas de dilatación o la unión entre una placa horizontal y vertical se hicieron con poliuretano. Bueno, ¿alguien más quiere abrir el micrófono? A aprovechar, tenemos unos minutos más, 5 minutos más, y hacerle alguna pregunta aquí, que la tenemos a disposición a Eugenia. Mientras tanto, les comento que estoy compartiendo el enlace que deben abrir y completar para la asistencia. En caso que ahí veo que hay gente que no lo puede abrir, siempre surge algún problema, me mandan por favor cuanto antes un mail a capacitaciones@cap, ahora lo escribo en el chat, .org.ar. Les pido por favor que todos completen la planilla de asistencia ahora en el transcurso de estos minutos, porque después yo la doy por cerrada en un rato. Bueno, nadie se anima a abrir micrófono. Vayan pensando y pido también por favor, en esta no, la semana que viene vamos a pedir que confirmen la asistencia al monumento. Es necesario que sepamos la cantidad de gente que va a asistir, así María Eugenia también puede organizar con la gente que está allí en el monumento, y ver, de acuerdo a la cantidad de gente que somos, si armamos
una visita, 2 visitas, o las que sean necesarias. Les recomiendo que lean la última placa para que digamos que sería la conclusión, que me apuré un poco para poder abrir las preguntas, pero léanla. Bien. Bueno, ¿Podés abrir el enlace, por favor? ¿El enlace? ¿La presentación? ¿La presentación? ¿qué enlace? Sí, sí, el enlace para la asistencia. Lo estoy Ah. compartiendo en el chat del Zoom. Acá. Ahí lo volví a compartir. Si picás ahí, completás todo ese formulario. Y automáticamente allí queda registrada la asistencia. Bueno, repito que la visita al monumento la programamos para el sábado 6 de abril, para aquellos que no son de Rosario tengan la posibilidad de organizar con tiempo y un día sábado, bueno, la posibilidad de viajar y poder estar, ¿no? Para aquellos que han tenido problemas en ingresar, que es muy raro, evidentemente es algo de la aplicación, porque la mayoría no tiene problemas, yo voy a dejar el mail, me escriben al mail. Estoy leyendo, muchas gracias a todos por los comentarios y también gracias por interesarse en los temas y ojalá podamos hacer equipos multidisciplinares dinámicos y que estén siempre accionando juntos. Bueno. ¿Dónde nos anotamos para la visita al monumento? Ya lo dije, lo vuelvo a reiterar, en la planilla de asistencia de la semana que viene, ahí vamos a confirmar, esta semana pasamos, así lo van pensando y se van organizando. La semana que viene vamos a pedir confirmación en la misma planilla de asistencia. Ahí va a haber un ítem donde ustedes confirman la visita al monumento. Bueno, si no hay más preguntas, mi agradecimiento a María Eugenia, siempre es un placer compartir Muchas gracias contigo. A todos, gracias por estar presente y bueno, sin los participantes allí del otro lado, como digo, no tenía sentido este gran esfuerzo que hace el colegio, que lo hacemos con muchísimo gusto, desde ya. Me encanta estar aquí también, en este lugar, digamos. Bueno, los saludo, muy buenas noches a todos, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas Bárbaro, gracias. muchas gracias. Chao, Chao, Viviana. Eugenia.